Bueno, hay un tema que he sentido de parte de Dios predicar en esta mañana y lo he titulado a manera de pregunta. ¿El diezmo está vigente en el Nuevo Testamento? Vamos a mirarlo a la luz de la palabra de Dios. Amén. Porque se han levantado falsos profetas, falsos maestros que quieren cortar la bendición del pueblo de Dios. Y nuestra bendición económica está en el diezmo. Si usted no diezma, las puertas de los cielos están cerradas para su economía. Pero vamos a mirarlo a la luz de la palabra. ¿Desde dónde nace el diezmo? Bájemele al monitor, por favor, hermano García. Desde donde nace el diezmo hasta en el Nuevo Testamento, siempre el diezmo ha sido un principio de Dios para bendecir a su pueblo. Entonces vamos a mirar desde el libro de Génesis, capítulo 14, primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 14. Vaya usted conmigo allí en la palabra de Dios, vaya anotando cada cita, porque para que usted no se deje envolver de los falsos maestros, de los falsos profetas que encubiertamente introducen herejías destructoras y niegan al Señor Jesucristo. Génesis 14, 18, leo la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma y refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra resplandezca tu conocimiento, el verdadero significado de tu palabra. Reprendemos y desautorizamos toda mentira del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial y sobrenatural en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que le hemos leído que Melquisedec, y usted va a anotar este nombre, Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y sabes que Melquisedec no está en el orden levítico de la ley. O sea que Melquisedec es antes que la ley. Y muchos quieren atribuir que el diezmo solo hace parte de la ley que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Entonces podemos observar aquí la palabra de Dios: y bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. El patriarca, el padre de la fe, Abraham, le dio los diezmos a Melquisedec. Entonces podemos observar, y vamos ahorita a mirar, ¿y quién era Melquisedec? Ya vemos que era un sacerdote del Altísimo, pero no habían mandamientos, no habían estatutos. Dios hablaba directamente con ellos, con los hombres de Dios, así como hablaba con Abraham. Entonces Dios le dio testimonio a Abraham de que este era un sacerdote de Dios. Y sabes que este sacerdote no tiene principio de días ni tiene fin de días. O sea, no tiene genealogía. Este es un sacerdote prototipo de Jesucristo. Viene del cielo.
Un sacerdote del cielo vino a recibir los diezmos a Abraham. Y lo vamos a mirar ahorita. La palabra diezmo, muchos preguntan, ¿cómo es el diezmo? Porque así como hay personas que se levantan contra el diezmo, hay otras personas que se interesan y preguntan, ¿qué debo de hacer para diezmar? ¿Y cómo es el diezmo? Dice que la palabra diezmos es derecho del 10% del valor de ciertas mercancías, especialmente el que se pagaba al rey mediante a los arrendamientos de diezmos y rentas señoriales. Parte del producto bruto de las cosechas, generalmente la 10ª parte que los fieles entregaban a los sacerdotes. Entonces podemos observar que también es 10ª parte de la renta de una persona se dedica a usos sagrados. Varias naciones de la antigüedad lo practicaban y era conocido por los patriarcas del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cuál es la polémica con el diezmo? El diezmo es una herramienta para que Dios abra la puerta de los cielos sobre su pueblo. Si usted va conmigo a la palabra de Dios en Malaquía, ahí vamos a ver un principio muy hermoso de la palabra de Dios. Entonces, en Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El pueblo le estaba robando a Dios porque no daba diezmos ni ofrendas al Dios de los cielos. Entonces dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mire la bendición también, porque Satanás no quiere que las personas diezmemos, que los siervos de Dios diezmemos. Dice: reprenderé también por vosotros al devorador. O sea que cuando yo diezmo, Dios reprende por mí al devorador. Reprenderé por vosotros al devorador, y del devorador es Satanás, y el Señor mismo lo reprende. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esto no lo dice el hombre, esto lo dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿por qué Satanás se interesa en que usted no lo haga? Para que usted no sea bendecido. Entonces, miremos, vamos en orden. Aparece por primera vez en la Biblia el patriarca Abraham, el padre de la fe, que diezma por primera vez a Melquisedec. No es según el orden levítico, sino que es según el orden del cielo, del sacerdocio del cielo. Porque Melquisedec vino del cielo, no tiene principio de días ni fin de días. Entonces, para que vayamos analizando. Entonces vamos a mirar en el libro de Génesis capítulo 28. Vamos a mirar Génesis capítulo 28. Ahora vamos a ver la segunda vez que vemos en la Biblia el diezmo. Y todavía no había ley, todavía Dios no había dado los mandamientos a través de Moisés. Moisés todavía no había nacido. Entonces vamos a Génesis capítulo 28, versículo 10. Aleluya, bendita la gloria de Dios. Salió pues Jacob de Berseba y se fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí.
porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Miren esta visión que está teniendo Jacob, de ángeles que suben al cielo y bajan. Miren esta visión de algo que está descendiendo directamente del cielo, y son ángeles. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestidos para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob no daba diezmos, aunque Abraham le hubiese enseñado por la descendencia. El abuelo Abraham le había enseñado a Isaac, y Isaac a Jacob. Y podemos observar que él le está diciendo: yo soy el Dios de tus padres. Ellos diezmaban a Dios, lo hacían por principio, por mandamiento de Dios, aunque no estaban escrito en ordenanzas, en papel. Pero Dios hablaba directamente con estos siervos de Dios. Pero Jacob era un usurpador, Jacob era un mentiroso, Jacob era una persona rebelde. Entonces Jacob no lo hacía. Cuando tiene un encuentro con Dios, cuando él mismo ve esta visión, entonces Jacob dice: esta piedra he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Jacob no estaba bendecido. Jacob era un usurpador. Jacob no tenía una buena reputación. Había engañado a su papá, se había hecho pasar por su hermano Esaú. Jacob le había robado la primogenitura a Esaú por un plato de lenteja, con engaño. Jacob era un hombre que le gustaba el engaño y le gustaba lo malo. Cuando tuvo un encuentro con Dios, entonces Jacob, como rebelde, Jacob nunca había diezmado. Entonces aquí le está diciendo, y para Jacob Dios no existía. Por eso dice: si fuere Dios conmigo y yo volviere, entonces Jehová será mi Dios. O sea que hasta ese momento Jacob no tenía a Dios, no tenía a Jehová por Dios. Y por eso dice que él se levantó de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y alzó por señal, y derramó aceite sobre ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y dice: hizo Jacob voto, verso 20, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea, que aunque su padre le había hablado de Dios, todavía él no creía en Dios. Entonces Dios tuvo que mostrarle esta visión. Entonces Jacob ofreció los diezmos: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Bueno, entonces estamos viendo que en el Antiguo Testamento, antes de la ley, aquí no estaba la ley, y ya los hombres de Dios hablaban de diezmo y lo hacían. Y Melquisedec, que le dije que no se vaya a olvidar de este nombre, Melquisedec, entonces Melquisedec, que era un sacerdote del cielo, le recibió los diezmos a Abraham. Entonces, si los diezmos no son de Dios, entonces no se hubieran recibido antes de haber ley, de haber mandamiento, porque Jehová no cambia, como lo leímos en Malaquía. Levíticos capítulo 27, ya el diezmo entonces aparece en la ley, por mandato de Dios, en la ley escrita, dada al pueblo de Israel. ¿Y sabe quién es el pueblo de Israel? El mismo Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob y le colocó Israel. Este Israel que estaba dando los diezmos, entonces cuando viene la ley, le dice Dios, bueno, seguirás diezmando. Y le da el mandamiento. Mire lo que dice Levítico 27, versículo 30. Levíticos 27, versículo 30. Entonces dice la palabra de Dios: el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y dice el verso 31: si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vacas y de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado ¿a quién? A Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas. No podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés. ¿Dónde? A los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Entonces ya Dios lo da al pueblo de Israel por mandato de Moisés. Y podemos observar que en Números, vaya conmigo a Números capítulo 18, Números capítulo 18, versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Aquí Dios va a explicar el por qué ahora entonces el diezmo en la ley va a ser dado a los sacerdotes. ¿Por qué el diezmo va a ser dado a la tribu de Leví, que era la tribu encargada de administrar el tabernáculo de Dios, la casa de Dios? Y miren esto. ¿Y por qué mucha gente se pregunta y dice, pero por qué? ¿Por qué el diezmo a los sacerdotes? Mira, aquí está la respuesta. Y Jehová, ¿quién lo está diciendo? Dios. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad. Recordemos que Dios dividió el pueblo de Israel en 12 tribus. 12 tribus, las tribus de Israel. Entonces Dios le repartió heredad a 11 tribus. Pero la tribu de Leví, que era la encargada, mire lo que le está diciendo. Y Jehová le dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, porque yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Quién es el que está dando el diezmo a Leví? Dios. Porque a todas las tribus le dio heredad, mas a los levitas no le dio heredad. Dice: y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo por vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. ¿Estatuto qué? Perpetuo.
porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. O sea, el diezmo es a Jehová, se ofrece a Jehová, pero se lo entregaban ¿a quién? A los levitas, a los sacerdotes. A Aarón le está hablando Dios, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y le dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Entonces, aún los levitas también sacaban de lo que le daban a ellos el 10%, y también lo ofrecían a Dios en ofrenda. Entonces dice: y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová, y de todos vuestros diezmos que recibáis los hijos de Israel, y daréis de ello la ofrenda a Jehová al sacerdote Aarón. ¿A quién se los daban? Al sacerdote Aarón. Independientemente se los daban ¿quién? A un hombre mortal. Se los daban a un hombre, y el hombre los presentaba ¿a dónde? A Dios. Esto era en la ley. Dice: lo mejor de ellos ofreceréis por la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás: cuando ofreciereis, lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Entonces, en el antiguo pacto estamos mirando que el sacerdote era quien recibía los diezmos. Podemos mirar en Deuteronomio 12, verso 22. Dice el Señor: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, tu nombre, el diezmo de tu grano, oiga bien, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus granados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Hay muchas personas que usan este texto para decir que el diezmo no se daba en dinero. El diezmo solo es en especies. Pero aquí en este mismo texto vamos a ver que también se presenta en dinero. Mire lo que dice Dios aquí: y si el camino fuere tan largo, verso 24, si el camino fuere tan largo que no puedes llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. Mire, esto está en Éxodo 14, 24. Si el camino fuere tan largo. Y entonces usted no puede llevar las vacas, las ovejas, el trigo, el vino, de todo el diezmo que ellos tenían separado en especies. Dice la palabra de Dios en el verso 25: entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Entonces dice: venderás ¿qué? Los diezmos, lo que tú tenías, las 10 vacas, o los 10 terneros, los 2 terneros, o el ternerito, pero si el lugar estuviera muy lejos, dice: lo venderás y llevarás el dinero donde, en tu mano. Dice: entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Como no podía llevar tantas vacas, tantas ovejas, entonces tantos bultos y era difícil, entonces Dios dice: bueno, tú lo venderás y lo llevarás en tu mano. Dice el verso 26: y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Entonces podemos observar que aquí la persona lleva el dinero en su mano, y no es como lo ha usado este texto la doctrina de la prosperidad, que le dicen a usted: venga, traiga su dinero por lo que usted desea. Así no es que dice el Señor. Aquí estamos viendo el contexto, que usted, que desea tener ahí lo que usted vendió,
fuera vaca, fuera oveja, lo que usted vendió, que usted había separado como diezmo, es lo que usted da el dinero y es por lo que tú deseas tener allí. Esto se sale del contexto que usted va a dar el dinero a la iglesia para que Dios le sane a alguien, que usted va a dar dinero a la iglesia para que Dios le dé una casa, un avión. No, señor. Lo de la prosperidad te cogen este texto, yo he escuchado, y eso es mentira del diablo. Esto está hablando es del diezmo, y que ellos lo vendían y lo llevaban, pero no para que usted pida lo que usted quiera. No es que esto es, entonces mueven la emoción de las personas para que la persona dé plata y le puedan, la persona con la ilusión de que va a obtener lo que desea. Usted quiere un carro nuevo, entonces cogieron el dinero que tiene en su mano, todo lo que tiene, hombre, su mercado, su comida, y los emocionan y la gente va a dar todo. No, el diezmo solo es la 10ª parte para el que lo quiere hacer. Porque en la iglesia cristiana, ni en la palabra de Dios, usted ve que Dios está obligando al ser humano. Dios le dice, si tú diezmas, yo te voy a bendecir. Y la persona no diezma, ya es problema de la persona con Dios. Pero nosotros, y la persona puede venir a la iglesia todas las veces que quiera. Si no quiere ofrendar, si no quiere diezmar, igual puede seguir viniendo. Ya esa es una cuestión de principio, de fidelidad de la persona con Dios. Amén. Y dice, y no desampararás al levita que habitara en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad conmigo. Otra vez Dios lo ratifica. Yo no le di heredad a los levitas. ¿A quiénes? A los sacerdotes que estaban ministrando el tabernáculo de Dios. Y dice, al fin de que cada 3 años sacarás el diezmo de tu producto de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrás al levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero y el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda la obra de que tus manos hicieren. Amén. Entonces el Señor está diciendo, no desampararás al levita, no desampararás al huérfano, a la viuda. Entonces Dios le dio heredad a todos, a todas las tribus, menos la tribu. Ellos se dedicaron, estaban haciendo un trabajo mejor que cultivar tierras. Estaban haciendo un trabajo 100% espiritual. Amén. Y tenían mucho trabajo físico por hacer. Tenían que cortar cuando le ofrecían en holocausto, matar el toro, hacer los holocaustos. No era algo fácil, era algo que tenía trabajo. Malaquías, que lo leímos ahorita, Malaquías capítulo 3 versículo 10, versículo 6 dice, porque yo Jehová no cambio. El último libro escrito, el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo, Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo, Jehová, no cambio. Dios no cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Entonces el pueblo siempre, no es desde ahora, el pueblo se ha apartado desde siempre de los mandamientos de Dios. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mí. Y dice, de mis leyes, si no las guardaste, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, este pueblo adoraba a Dios, este pueblo se congregaba, pero este pueblo no le cumplía a Dios con los diezmos y las ofrendas. También en el Antiguo Testamento, el enemigo, Satanás, el diablo, había colocado en el corazón de las personas el por qué yo tengo que dar esto si este es fruto de mi trabajo. Entonces dice en el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Entonces Dios le da la opción y dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es Dios quien los está reclamando. Amén. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el enemigo de la fe cristiana, Satanás el diablo, que el Señor lo reprenda, está interesado en robarte la bendición y que usted le robe a Dios. Entonces hay gente que se dice, bueno, es que esto está solo en el Antiguo Testamento. En la escuela dominical pasada enseñamos que había en los 10 mandamientos, estaba escrito que
encontramos cada uno su vigencia en el Nuevo Testamento, pero no encontramos guardarás el día de reposo. Entonces vamos a mirar en el Nuevo Testamento, y hay personas que dicen que en el Nuevo Testamento no habían diezmos. Ya vamos a mirar aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 42. Evangelio de Lucas, ya vamos a pasar al Nuevo Testamento. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 42. Para todos aquellos que se han levantado, esos falsos profetas que se han dejado usar del diablo, que andan hablando que los pastores se quieren robar los diezmos, pues los diezmos los recibían los sacerdotes, y en este caso son los pastores. Gústele a usted o no le guste, así está establecido por Dios, y el pastor dará cuenta a Dios por ellos. Y yo no estoy defendiendo esto porque yo soy siervo, yo soy oveja, yo también diezmo, porque yo no soy pastor. Entonces vamos a mirar aquí Lucas capítulo 11, versículo 42. El Señor Jesucristo está exhortando aquí una conducta de los escribas, de los fariseos, que ellos sí diezmaban, pero hacían lo contrario. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta. O sea, ¿qué hacían los fariseos? Daban diezmo. Que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Entonces ellos diezmaban, pero pasaban por alto la justicia de Dios. O sea, de nada sirve que usted diezme, que yo diezme, y que pasemos por alto la justicia de Dios. Que no demos testimonios, que seamos infieles a Dios, que andemos en el pecado. Aunque diezmemos, eso no nos va a salvar. ¿Oyó? Eso usted le va a bendecir su economía. Pero el Señor Jesucristo los está confrontando porque ellos diezmaban fielmente, pero no guardaban la justicia de Dios, no obedecían los otros mandamientos de Dios. Y dice, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. No tenían amor de Dios. Recordemos que ellos venían señalando, solo señalando, y le ponían cargas al pueblo, pero ellos no la llevaban. Dice, entonces hay un punto seguido y dice, esto era necesario hacer sin dejar aquello. O sea que el Señor Jesucristo no está desautorizando el diezmo aquí. Esto era necesario hacerlo, pero ¿por qué dejaron de hacer lo otro? Porque se olvidaron de la justicia y del amor de Dios. Entonces podemos observar, vamos a mirar otra cita. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 10. Aleluya. Esto es necesario que cada persona lo sepa, y la persona decide si lo hace para Dios o no lo hace. Ya esa es cuestión suya. Nosotros no le vamos a imponer esto a nadie, pero estamos enseñando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Y nosotros no podemos esconder la verdad. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Lucas 18:10. Mire lo que acontece aquí. 2 hombres subieron al templo a orar. Esto es donde, ¿quién lo está diciendo? Jesús en el Nuevo Testamento. Subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Por eso es que el Señor los confrontaba, ¿oyó? Porque ellos guardaban muchas cosas, pero se olvidaban de otras. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando en pie, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice Jesús, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro.
El otro no fue justificado. El otro no descendió justificado. ¿Por qué? Porque el otro tenía arrogancia en su corazón. Porque mire lo que dice aquí el Señor. Aquí él mismo lo dice. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces los que se levantan contra esto dicen que este no se fue justificado porque diezmaba. Entonces vamos a analizar la lista de las cosas que hacía este hombre, a ver si las podemos hacer también. Porque si esto está en un paquete y el Señor dijo que este hombre no fue justificado, fue porque se enalteció, porque estaba guardando las cosas de Dios, pero se enalteció, había orgullo en su corazón y menospreció a la otra persona. Entonces no se fue justificado, perdió toda la bendición que este hombre había hecho. Entonces, ¿qué eran las cosas que este hombre hacía? Miren el verso 11. Dice: no soy como los otros hombres, ladrones. Primero, no era un ladrón. Y como no era ladrón, el hombre diezmaba. Entonces, este hombre, ¿esto es bueno? ¿O acaso es bueno robar? Entonces, ¿este hombre no fue justificado porque no robaba? No, señor. La Biblia dice que no robarás, sino que trabaje. Y dice la palabra de Dios, sigue diciendo aquí, injusto. Este era un hombre que se creía justo. En su opinión se creía justo, porque guardaba estas cosas. Dice: no soy como los otros hombres que son adúlteros. O sea que este hombre no andaba en pecado de adulterio, ni aún como este publicano. Aquí estuvo el detalle de este hombre, porque se está creyendo mejor que el publicano que tenía allá al lado, que está reconociendo que sí era un borracho, que sí era un adúltero, o que quizás era injusto, que era ladrón, no sabemos, pero este publicano está allí reconociendo que es pecador. Entonces dice: ayuno 2 veces a la semana. Entonces los que se están levantando contra el diezmo también se están levantando contra el ayuno. Entonces dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, cuando el Señor le dice que el que descendió justificado fue el otro, porque este se enalteció en su corazón. Pero podemos mirar en el Nuevo Testamento que es bueno no ser ratero, no ser adúltero, porque dice la Biblia que los adúlteros no heredarán el reino de Dios, no entrarán al reino de Dios. Entonces queda claro que nuestro Señor Jesucristo no está desautorizando el diezmo aquí. Si así lo fuera, Él aquí hubiera dicho: ya no es necesario hacerlo. Como cuando dijo: habéis leído ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo que cualquiera que te pegare en una mejilla, ponele también la otra. O sea, le está diciendo: mira, ya no vas a sacarle, ya no vas a darle otra vez como estaba escrito en la ley. El Señor no desautorizó el diezmo. En el libro de Hebreos, también Nuevo Testamento, vaya conmigo al capítulo 7, y aquí vamos a aclarar este texto. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Y aquí vamos a hablar y a escudriñar acerca de Melquisedec, a quien el patriarca Abraham le dio los diezmos, el padre de la fe. Y otra vez es mencionado en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no pierde vigencia, porque sigue vigente. Y este sacerdote, según el orden del cielo, no según el orden levítico. Entonces mire, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham el diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Mire el verso 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Es para siempre. No era nada más en el tiempo antiguo antes de la ley. Este sigue siendo sacerdote para siempre, antes de la ley, en la ley,
y después de la ley, ahora en la gracia. Y si no fuese la voluntad, como Dios no cambia, Él no va a cambiar lo que ha establecido. Entonces dice que este permanece siendo sacerdote para siempre. Dice: considerad pues cuán grande era este, que aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente lo que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces los sacerdotes de Leví recibían los diezmos. Y dice: porque aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente, oiga bien, aquí, y está hablando ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Aquí y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Aquellos que dicen: muéstrame el diezmo en el Nuevo Testamento. Le está diciendo: aquí reciben los diezmos los hombres mortales. Pero allí, uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, el que recibe los diezmos. Entonces en Abraham, como estaba en los lomos, Jacob todavía estaba en los lomos de Abraham. Recordemos que era el nieto de Abraham. Israel, Dios le cambió el nombre y le colocó Israel. Todavía estaba en los lomos, porque todavía faltaba Isaac, y después de Isaac, Jacob. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, oiga bien, que la ley no era perfecta. La ley era una sombra para venir lo perfecto, que es Cristo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Miren esto. Entonces aquí la Biblia está prometiendo de levantar otro sacerdote. Sabemos que Jesucristo es ese sumo sacerdote, pero no era según la ley de Aarón, según la ley de Moisés, según el orden levítico. Él no podía ser sacerdote, pero Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y según el orden de Melquisedec y según el orden levítico se recibían diezmos. Y estamos en la gracia, sea por el orden levítico o sea por el orden del sacerdote Melquisedec, del orden del cielo, siguen vigentes los diezmos, porque es un sacerdocio que permanece para siempre. Y miren esto. Si pues, estoy en el verso 11 de Hebreos capítulo 7 versículo 11, para que usted no se vaya leyendo conmigo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Se cambia la ley y viene ahora por el orden del cielo, que es bajo el sacerdote Jesucristo, el gran sumo sacerdote que permanece para siempre. Dice: aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habla Moisés tocante al sacerdocio. Recordemos que leímos que solamente lo que se iban a dedicar al sacerdocio, a las cosas de Dios, era la tribu de Leví. Y esto es aún más manifiesto, que a semejanza de Melquisedec se levantara o se levanta un sacerdote distinto. ¿A semejanza de quién? De Melquisedec. Ojo, sacerdocio del cielo, que sí recibió los diezmos de Abraham. Dice: no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible,
O sea que el sacerdote, según Melquisedec, es indestructible. Nadie lo puede destruir. Dice, pues, se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, el orden de Melquisedec es sacerdocio, ¿para qué? Para siempre, no es por unos días, no era nada más para Abraham, también para nosotros seguimos en ese orden, porque Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, y aquí lo vamos a ver. Verso 18: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. ¿Cuál es el mandamiento anterior? La ley de Moisés. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y eso no fue hecho sin juramento. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero con que juramentó, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aleluya. Dale un aplauso a este mejor pacto, a Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Aleluya. Entonces podemos observar aquí que según el orden de Melquisedec, Jesucristo es hecho ese gran sumo sacerdote. Y estamos en la gracia, bajo el nuevo pacto de Jesucristo. Y si Melquisedec recibió los diezmos, por eso es que usted ve que Jesucristo no se los desautorizó, porque Él viene bajo ese orden, no levítico, sino según el orden de Melquisedec. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Dale un aplauso a Jesucristo, que vive siempre e intercede por nosotros. Es Jesucristo el que intercede por nosotros. Entonces podemos observar que es para siempre. Entonces por eso lo que Dios estableció como principio sigue vigente para siempre. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día, como aquel sumo sacerdote, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Aleluya. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Por eso podemos observar aquí que Jehová no cambia, hermanos. Sigue vigente en el Nuevo Testamento. La Biblia dice en Apocalipsis que hay de aquel que le quitare a lo que está escrito, porque el Señor añadiría las plagas que están escritas en este libro. El que le añadiera la palabra, pero el que le quitare, su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces mucha gente que empieza a quitarle a la palabra, hay muchos nombres que están siendo borrados del libro de la vida por quitarle. El diezmo está establecido y sigue vigente en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. El que lo quiera hacer, hágalo. El que no lo quiera hacer, usted un día, porque dice que está establecido que todos daremos cuentas a Dios. Pero Satanás siempre se ha interesado es porque en el diezmo está su bendición económica. Porque Satanás va a querer robarle a usted algo y no va a poder. Así como Job tenía un vallado y Satanás no podía tocarle sus vaquitas, sus ovejas, sus asnos, sus bueyes, no podía tocarlos. Entonces automáticamente cuando usted
dice la Biblia que el Señor reprende por nosotros al devorador. Vamos a terminar recordando esto. Malaquías capítulo 10, capítulo 3, versículo 10, donde el Señor dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Usted que no lo ha hecho, pruébelo. Y dice: y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, no lo digo yo, lo dice Jehová: si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces mire, bendiciones, y aparte de eso dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendita la gloria de Dios. En una oportunidad el Señor le dijo a unos discípulos, no retengo la cita, que el Señor les dijo: mira, hagan todo lo que ellos dicen, pero no sean como ellos. ¿De quién hablaba? De los fariseos, de los escribas, que hicieran todo lo que ellos les mandaban. Y entre esas cosas estaba el diezmo. Recordemos que el fariseo decía: yo diezmo 2 veces por semana. Y el Señor le decía: hagan todo lo que ellos dicen, pero no sean como ellos. Como altivos, arrogantes, sepulcros blanqueados, que por fuera se veían de verdad hermosos, pero por dentro estaban llenos de pudrición y de toda inmundicia. Y el Señor por eso les dijo: hipócritas, que lavan nada más lo de fuera del vaso y lo de dentro está sucio. Dice que limpia primero lo de adentro, para que después limpie lo de afuera. Entonces Dios es un Dios santo por dentro y por fuera. Entonces vamos a orar para dar por terminada la escuela dominical, diciéndoles que el Señor es poderoso. Y el principio del diezmo y de la ofrenda, y nosotros no lo recogemos como se lo dije o lo decimos siempre, porque no sea bíblico, sino porque hay muchos hijos del diablo que se dejan usar y empiezan a criticar y empiezan a señalar. Pero nosotros seguimos llevando la palabra como está escrita, y de lo que Dios nos mande hablar, de eso hablaremos. No importa que se levante el mismo diablo, amén, pero el que tiene la convicción de hacerlo, lo va a hacer, y por ende va a ser bendecido. Y todo aquel que no lo haga debería tener más. Yo voy a terminar con un testimonio. Me dijo un hermano que se empezó a escuchar a esos falsos profetas y se levantó contra el diezmo. El hermano se levantó contra el diezmo y decía, yo le dije: vamos a hacer una cosa, no diezmes, no lo hagas. Si igual la obra de Dios va a seguir avanzando con tu diezmo o sin tu diezmo. No des diezmo. Pero a vuelta de un año vamos a mirar cómo estás. Tú que no diezmas y yo que diezmo. Porque el diezmo no nos promete riquezas. El diezmo es obediencia a Dios. Dios nos promete protección y nos promete bendición, pero la bendición se da en el tiempo de Dios. Yo no le voy a decir a usted que usted tiene que traer el diezmo y su negocio mañana será próspero. Si usted consagra su negocio a Dios y usted lo hace, Dios promete bendición y el tiempo es de Dios. Amén. Entonces esta persona se rebeldizó contra todo esto y mandaba esas enseñanzas de los falsos profetas que se levantaron contra el diezmo. Para resumirle el testimonio, esta persona se tuvo que ir. Se fue porque quebró. Su negocio quebró. ¿Por qué? Porque conociendo el principio, conociendo la palabra, se dejó engañar de los falsos profetas. Y eso es lo que quiere hacer con muchos. Aquellos que tienen duda en su corazón, que han escuchado a estos falsos profetas, que se levantan contra el diezmo, que no está vigente. Yo le demostré bíblicamente que sí sigue siendo vigente en el Nuevo Testamento. Porque es que quieren destruir tu economía, quieren destruir y quieren meterse a tu casa, a tu familia, a destruir tu hogar.
Porque es que el Señor va a reprender al devorador, va a reprender al diablo por ti y por mí. Y el diablo no puede entrar a nuestras finanzas. El diablo no va a poder robarte ni un pollito si tú tienes tu economía consagrada a Dios. La Biblia dice: si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así que oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Presentamos nuestras vidas delante de ti. Hemos venido, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo tu palabra. Aunque son temas, Señor amado, que aún los pastores los evaden, los pastores de sana doctrina los evaden para no ser tan vituperados. Pero tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra sana. Por eso hay muchas personas arruinadas, muchas personas sin el pan de cada día, porque dejaron de consagrar su economía a Dios. Señor, en este tiempo de pandemia, yo he sido un fiel diezmador. Y no lo digo por vanagloria como lo dijo el fariseo, lo digo a base de testimonio. Yo siempre de lo que Dios me da saco mis diezmos, pero siempre la puerta del cielo, la ventana de los cielos han estado abiertas. Aunque no he trabajado en esta pandemia, secularmente hablando, no hemos trabajado, no recibimos recursos. Dios siempre nos está enviando su bendición, y de cada bendición, de todo lo que Dios me diere, yo siempre aparto el diezmo, y no ha cesado la bendición, aleluya. Porque este es un principio de bendición de Dios y esto no va a cambiar. Y yo doy fe y doy testimonio acerca de esto. Señor, muchas gracias. Gracias porque tu palabra no miente, tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma y refrigerio a nuestro espíritu. Muchas gracias, mi Dios, por tu palabra. Te pido que bendigas a cada persona que ha recibido tu palabra humildemente. Aquel que la ha rechazado, ten misericordia, Señor. Ojalá le mostrase, Señor amado, la escalera que le mostraste a Jacob, para que cambien de pensamientos. Y de allí Jacob salió diciendo: de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti, mi Dios. Porque Jacob era rebelde, Jacob no diezmaba. Señor, muchas gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que el que no lo hace te roba, y ningún ladrón entrará al reino de los cielos, dice tu palabra. Ten misericordia, Señor amado, de aquellos que han vituperado y quieren cambiar tu palabra. Muchas gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor por su palabra. Amén. Se tenía que predicar y se predicó. Se tenía que decir y se dijo. Escoja la palabra de Dios. Dios ha puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien. Escoge la palabra para que vivas tú y tu familia. Nos vemos a las 6:50 de la tarde. Estaremos otra vez predicando la palabra. Dios le bendiga.